En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jesús, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y fui consolado. Cantemos canciones a Jesús, porque halló cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y cántale, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en el sentido de que en estos días el movimiento del mundo, como las cosas que se están moviendo en este mundo, están cumpliéndose esas profecías que el Señor dijo que se iban a cumplir y que se tienen que cumplir. Y tenemos que ser muy sabios y humildes para que el Señor nos revele esas profecías, el cumplimiento, la interpretación de su palabra. Eso es una maravilla que el Señor ya nos tiene advertidos para que cuando pase entendamos que ya Él nos lo había dicho, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando vemos todas estas guerras, todos estos problemas que se vienen, todas estas situaciones que se vienen en los diferentes países, generalmente la gente lo que hace es lamentarse, ¿cierto? ¿Por qué? Y hay una pregunta, por ejemplo, esta mañana nuestro pastor Luis Alberto nos decía algo muy bonito, que la gente comienza a lamentarse. ¿Por qué? Y mire, ¿por qué? Y comienza uno a preguntar. Y pues esas preguntas básicamente no son otra cosa que como una afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente está como reclamando que hay una injusticia en la tierra. ¿Qué es esos problemas? ¿Por qué este presidente? ¿Por qué este presidente no lo sacan? ¿Y por qué este presidente se robó las elecciones y no le pasa nada? ¿O por qué estos están invadiendo a estos, pero los otros del mismo equipo no están invadiendo, sino que están siendo invadidos? Y todo eso es parte del desconocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa respuesta? ¿Cómo hacemos para encontrar la respuesta a ese por qué? Porque es muy interesante. Mire, se trata de estudiar la palabra para encontrar la respuesta, para encontrar la verdad. Porque de otra manera, pues no estamos haciendo nada. Puede que memoricemos versículos y nos aprendamos canciones y digamos, Dios bendiga este hogar o el Señor es mi pastor o el cuadro de la última cena, como hablábamos, una cantidad de cosas que pues no van a servir de nada, o la Biblia abierta en un pedestal en el centro de la casa, pero pues eso en realidad no importa, eso no tiene ninguna trascendencia, porque la palabra de Dios sirve si está dentro de mí. Si está afuera, yo puedo tener la mejor Biblia posible en caso de que hubiera alguna que tuviéramos la certeza que es la más acertada, la mejor traducción, aunque todas las traducciones son interpretaciones. No sirve de nada si yo no la entiendo y yo no la aplico. No me va a servir absolutamente de nada decir que yo me congrego con fulanito o con el pastor Pepito, que él es el más, que yo me congrego con alguien así como el apóstol Pablo y pues ya, eso no es de esa forma. La forma es de la forma humilde que hizo el Señor, el cual siendo Dios, no estimó el ser a Dios como cosa que aferrarse y se despojó de su deidad y vino acá como hombre, se despojó de toda esa magnificencia que lo rodea en la luz absoluta y vino, se hizo hombre, nació de mujer, nació bajo la ley, de la ley que él mismo puso, para ser nuestro cordero inmolado, nuestro Mesías, nuestro ungido, el ungido de Dios, que vino a morir porque nosotros estábamos condenados a muerte por nuestros pecados, muertos en delitos y pecados. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué nos lamentamos y por qué pasan estas cosas? Vamos primero a Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Todo esto tiene que ver con una palabra específica que describe qué está pasando
por qué suceden las cosas y por qué la gente pregunta por qué. ¿Por qué creen ustedes que la gente pregunta por qué pasan estas cosas? ¿Hay alguno que me pudiera decir qué idea podríamos tener el por qué sucede que la gente pregunta por qué cuando ven alguna situación como las guerras, como la injusticia social, todas estas injusticias que se cometen, el fraude, la mentira, el engaño? ¿Por qué será que la gente se pregunta por qué? Pues, pastor, buenas. Sí, señor. Lo que yo aprecio es que el desconocimiento de la palabra les hace preguntar el por qué, porque ellos no saben que estas cosas están escritas y que van a acontecer. Entonces se asombran por eso, pero por ejemplo nosotros, digo, en mi caso personal, eh, suceden eventos pues, que uno dice que son catastróficos y que murieron tantos niños, entonces la gente se hace esas preguntas, pero ¿por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. Para mí esa es una de las respuestas que no sé si es la acertada, pero es mi parecer. Mi hermano, ¿cómo se llama eso cuando la persona desconoce algo? En la misma Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, no acuden a la verdadera realidad, no acuden al conocimiento, a adquirir la verdadera, la verdad, como decía una cuñada, la verdad verdadera. ¿Sí? Ujú. Entonces, si no van a buscar, a escudriñar, entonces pues no van a saber por qué razón ocurren estos cosas. Sí, bueno, alguien más, muchas gracias, mi hermano. Sí, tiene mucho sentido eso que usted dice. ¿Alguien más tiene alguna idea de por qué la gente pregunta por qué? Pastor, buenos días. Buenos días, mi hermana, el A Señor la bendiga. usted y para todos. Pastor, básicamente es por lo que nosotros también lo hacíamos antes, porque veníamos de donde nos decían que Dios, o sea, que Dios no hacía lo malo. O sea, que lo malo venía, o sea, le daban el poder a Satanás. Y la gente dice, por eso claman a Él, porque piensan que lo que está pasando no viene del Señor Jesús. O sea, piensan que es otra cosa. Entonces la gente por eso dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Entonces al no tener, uno lo hacía antes. O sea, pasaba algo y uno decía, ay, pero ¿por qué, Dios mío? Entonces cuando el Señor nos lleva, pues lo digo humildemente, al conocimiento de la palabra y los ha escogido a ustedes, entonces sabemos que todo lo que pase, sea malo o sea bueno, es porque el Señor Jesús ya lo tiene predestinado, ya está escrito. ¿Por qué? Porque las personas o sea, están en el mundo y están desobedeciendo la ley del Señor. O sea, se desobedece la ley desde el principio, o sea, se está desobedeciendo. A todo lo que estamos viendo ahora, que el pastor dijo una palabra la vez pasada, que están siendo engañados por engañados, o sea, por las otras personas que están también igual de engañadas. Entonces viene ese desconocimiento, pastor. O sea, total, no conocen al Señor Jesús. Porque uno siente, porque el Señor manda a que nosotros sintamos. Obviamente, si pasan cosas, uno le duele, ¿no? Pero sabemos que eso viene del Señor Jesús, o sea, que Él lo dispuso así. Entonces, si una persona, yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿por qué este presidente de aquí de Colombia está ahí? Porque la gente lo eligió. Pero no, o sea, él está aquí porque el Señor lo puso ahí. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido en la mayoría de países y de lo que el Señor Jesús ha creado. Entonces, ese es el concepto que yo tengo. Es dado por el Señor, por medio de la palabra, por medio de ustedes, que los ha escogido, pastor. Gracias. Hermana, muchas gracias, el Señor la bendiga. ¿Alguien más tiene de pronto un punto de vista, no sé, algún pensamiento acerca de por qué la gente pregunta por qué pasan estas cosas? ¿Alguien más? Ok, entonces, mire, continuando, hay algo que debemos tener en cuenta. La gente pregunta por qué. ¿Qué es un por qué?
Entonces, cuando la gente pregunta ¿por qué? Entonces cualquier persona podría decir, no, está lamentándose, está quejándose. ¿Por qué? Sí, pero lingüísticamente en el idioma, ¿qué es un por qué? Que un por qué es una pregunta. Es una pregunta. ¿Y qué pasa cuando uno pregunta algo? Es porque uno no sabe la respuesta, ¿cierto? Bueno, no en todos los casos, pero generalmente cuando uno hace esas preguntas y uno se afecta porque no conoce la respuesta, es porque hay ignorancia. Esa es la palabra de la predicación del día de hoy, ignorancia. ¿Qué pasa con la ignorancia? ¿Qué es ignorancia? Es ignorar, es desconocer algo respecto a un tema específico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está pasando estas cosas? ¿Por qué la gente se pregunta el por qué? Analicemos qué dice la palabra. Analicemos qué dice la palabra. Vamos a Romanos, al libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. ¿Algún voluntario, por favor, que nos pudiera leer este pasaje, por favor? Pastor, buenos días, dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Señor lo bendiga. Bueno, aquí está haciendo un llamado a personas que ya conocemos un poquito, que ya estamos comenzando a entender. Nosotros, pues aquí nadie pretende que las sepa todas, porque el único que las sabe todas es al Dios al que seguimos, el Señor Jesús, ¿cierto? Ese sí sabe todas las cosas. Nosotros apenas estamos comenzando a despertar, ¿sí? Comenzando a entender. Y acá está hablándonos a nosotros, porque va a venir mucha lamentación. Ahora apenas está comenzando. Acuérdense que el Señor dijo que esto es solo principio de dolores. Estas tribulaciones que están pasando es solo principio de dolores, dice el Señor. Ahora nosotros lo sabemos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, por eso preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, ¿por qué al universo? Otros a la vida y otros que pretenden conocer, ¿por qué Dios? ¿Sí? Y entonces es como echarle la culpa a Dios, es como lamentarse por una injusticia que está cuando pasan las cosas malas. Muchas veces a la gente comienza y a ver por qué, explíqueme. Y es que nosotros estamos aquí para eso. Nosotros, ustedes y yo, mis hermanos y mis hermanas, estamos aquí para eso, para poder presentar defensa de la palabra, para poder presentar defensa de ese testimonio de la ley, los profetas y los salmos, todo lo que se cumplió en el Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías. Nosotros tenemos que estar aptos para responder, porque nosotros vamos a escuchar de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que uno ama, de conocidos, en nuestros trabajos. Pero a ver, ¿usted qué cree? ¿Por qué? Y ahí es donde va uno a quedar, no, pues es que pues Dios es soberano, ¿sí? Pero ¿por qué? O sea, debemos tener la capacidad de presentar defensa de la palabra de una manera que pues no se pueden resistir. Para que ellos no se van a poder resistir a eso, porque son principios básicos para nosotros y se tienen que explicar de la forma que está explicada. Bien, María. Y nosotros ya tenemos que conocer el tiempo, o sea, ya nosotros, ya no es hora de que estemos durmiendo, no es hora de que estemos durmiendo nosotros. Pues todo el mundo está como, pues, tranquilito. Hay por ahí un micrófono prendido, perdón. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. A veces uno está muy tranquilito en la vida y pues no le preocupa nada, desde que yo tenga aquí mi casa limpia, mi casa bonita, y que llegue pues el salario, o que llegue el mercado, y pues a mí sea así, yo creo, yo me congrego y todo, pero pues de ahí para allá nada más. Pero el Señor dice que tenemos que escudriñar, que ir más profundo. ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces,
¿Qué pasa? ¿Por qué uno pregunta esas cosas? Dice, nosotros ya ahora tenemos que levantarnos, ya es hora de levantarnos del sueño, o sea, despierte, pueblo mío, dice el Señor, ¿sí? Despierten, ya dejemos de estar durmiendo, en el sentido que debemos conocer en qué tiempo estamos y qué es lo que se viene, qué es lo que debemos esperar nosotros, ¿cierto? Porque si no, vamos a estar, pues, sencillamente participando de una religión y la religión no lo va a salvar a usted. A ninguno va a salvar la religión, porque el Señor no vino a fundar ninguna religión, ni dejó órdenes específicas de que se perteneciera a alguna religión o que se abriera una religión en su nombre. No lo dijo. Eso pues se puede sustentar muy fácilmente en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, dice que ya la noche está avanzada, ya la noche está avanzada. ¿Qué significa eso? Que ya estamos metidos, este mundo está tan metido en las tinieblas y que ya hay una oscuridad y unas tinieblas totales en este mundo. Ya eso está demasiado avanzado. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya nosotros llevamos un tiempo desde que hemos creído en el Señor, que ya el Señor comienza a edificarnos y debemos presentar ya defensa. Y bueno, eso es gradual, ¿no? Gradual en el sentido de que uno va aprendiendo cada vez más, ¿sí? Cuando uno comienza, pues uno es un niño y tiene que recibir alimento como para un niño, la leche espiritual no adulterada, dice el Señor. Esa leche, y ya a medida que uno va creciendo, uno tiene que dejar de tomar leche y comenzar a comer vianda sólida, dice la palabra. Y ahí da un ejemplo muy bonito el apóstol Pablo, porque dice, ya vosotros debiendo ser maestros, tenéis necesidad de la leche. Bueno, eso para personas que ya llevan suficiente tiempo y no están dando buen testimonio o no están entendiendo las cosas que suceden. A los niños, el Señor nos trata y nos recibe como niños. Por eso dice él que reciba a uno de estos niños, a mí me recibe. Se refiere a las personas que creemos, a sus ovejas. Los recibimos así como nosotros fuimos recibidos. Nos muestran que el Señor Jesús murió y se sacrificó. Uno pues generalmente no entiende, pero pues es cuestión de paciencia, de que lo vayan formando a uno, le vayan enseñando por qué el Señor se sacrificó, para qué se dejaba matar. ¿Para qué se dejaba matar si él tenía el poder, si él es Dios? ¿Por qué se dejó matar? ¿Qué sentido tiene? Y entonces dejar de sentir tristeza cuando uno ve la película ya en Semana Santa, que va el Señor y todo el mundo llore y llore, en lugar de decir, gracias a ese testimonio de vida que dio el Señor, gracias a ese sacrificio, yo tengo posibilidad de vida eterna. Eso debería ser regocijo. Lo mismo que el Señor Jesús les decía a los discípulos, ¿por qué se entristecen? Si ustedes supieran, y de hecho el Espíritu del Señor, el Espíritu de Santidad vino a ellos y entendieron esas cosas. Por eso vivían gozosos, vivían gozosos. Entonces, eso es bien bonito, entender cómo funciona, que ya la noche está avanzada, el mundo está hecho una porquería. El mundo está hecho una porquería, entre más días, más control mental hay sobre todos. Y no estoy hablando de cosas ocultas, no, las cosas están demasiado obvias. El control mental, pues se está ejerciendo en ustedes de que usted no sale de Facebook o de Twitter o de Instagram o de TikTok. Ahí hay un control mental, lo tienen controlado. Entonces, a mí nadie me engaña. A mí nadie me engaña. Pero pues vivir uno pegado al celular, vivir uno pegado de las redes sociales, o sea, cuando uno necesita algo, bueno, uno está en contacto con esas personas, lo usa para lo justo, pues o sea, hacer las cosas para bien, para bien. Pero cuando usted comienza a ver videos que uno no tiene ni idea, no conoce a la gente, no tiene ni idea qué van a decir ni nada, y baje, y baje, y baje, y baje, y va bajando, pero el nivel de conocimiento y de espiritualidad y de tiempo que usted tiene. Entonces, eso es control mental. Eso es control mental para que usted esté ocupado. Cuando usted se sienta a meditar, como dice la palabra que medité en la noche, dice bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, y dice que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿cierto? O sea, medita. Pero pues, ¿cómo uno va a meditar si está todo el tiempo en Facebook o en Instagram? ¿Cómo sucede eso? No sucede. Entonces, ahí es donde usted, mi hermano y mi hermana, y yo también,
tenemos que ser conscientes que estamos comenzando a ser manipulados. No, yo la tengo clara. No, mi hermano, mis hermanos. El que se crea firme, mira a ver que no caiga, ¿cierto? Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cuando nosotros nos dejamos llevar de esas cosas, pues estamos siendo manipulados y estamos siendo parte de los borregos, un rebaño de borregos ahí que están siendo arriados al mismo, y todos ahí. ¿Cómo es la posición de una persona cuando se lo pasa con el celular que no se lo quita ni para caminar? Comienza a hacer así, o sea, con el celular abajo, comienza a encorvarse y a doblarse a eso y sencillamente luce como un borrego ahí, como dominado todo el tiempo. No piensa uno. ¿Por qué? Porque me aburro. Entonces, como me aburro, entonces pues necesito ver una película, necesito, no sé, estar escuchando música de esto, de lo otro, necesito estar viendo videos, mirando noticias, de todo. Entonces, esto, la pensadera, la meditación, pues se acaba. Porque como usted, su mente la está ocupando no con su propio pensamiento o con meditar acerca de las cosas, sino pues toda la información que le está entrando por sus ojos, ¿sí? Le está entrando por sus ojos y ahí se le está pasando la vida, ahí se le está pasando la vida. En lugar de ir saliendo de ese tipo de cosas e identificar la amenaza tan grande que eso representa, pues lo que voy a hacer es estar más metido, más dependiente, que el día que a usted le falta el celular, ese día es imposible resistirlo. Ese es el problema. No para usar un celular de forma correcta para el trabajo, para hacer las cosas que uno tiene que hacer, sino porque usted necesita tener la mente ocupada. No puede estar solo porque no puede reaccionar ante eso. Entonces, esas son las cosas que el Señor nos dice. Mire que ya es hora de levantarnos del sueño. Mire que la noche está avanzada ya, se acerca el día. La noche es las tinieblas en las cuales está sumido el mundo, ¿sí? Y ya se acerca el día. La luz, ¿quién es la luz? El Señor Jesús está próximo a venir. Está próxima. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Él es nuestro gran Dios. Eso lo dice literal la palabra. Esa es la luz que necesitamos nosotros. La noche está avanzada. Ahora los pensamientos de los hombres no es más sino continuamente solo el mal, como estaban antes del diluvio. Todo el mundo está pensando mal, todo el mundo está perdidos, andábamos perdidos, hemos andado perdidos toda nuestra vida. Y ahorita con esa manipulación, hace 20 años no, ¿cuánto lleva el Internet de existencia? ¿Cuánto lleva, por ejemplo, el acceso para las personas normales a Internet? Pero ahorita la gente no puede vivir sin Internet, no puede vivir sin redes sociales. Tiene que ir analizando si voy a dejarme usar por eso, si voy a venir como un borrego para ir por el mundo con ese tipo de situación, o voy a utilizar esas cosas como herramientas para el bien, ¿cierto? Voy a tener tiempo para meditar en la palabra, quedarme meditando, quedarme orando, quedarme analizando y pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame, yo no entiendo. Mira, así sea la persona más ignorante, más retardada, para el Señor no hay nada imposible. Dice que él creó al mudo y al cojo, él hizo todas las cosas. Entonces no diga, no, es que yo soy muy brutico, porque puede haber casos en que alguna persona diga, no, es que yo soy como tardo para entender, como el Señor le decía a sus profetas, no digas que soy un niño porque a todo lo que yo te envíe, eso es lo que tú vas a hacer, porque no es uno, es el Señor Jesús obrando como Él quiere. Uno sencillamente es un instrumento, uno es una vasija de barro, ¿cierto? De barro lo digo porque la palabra lo dice, somos polvo de la tierra, Él nos moldeó y pues Él nos usa, somos instrumentos. Dios quiera que nosotros, todos los que estamos escuchando este mensaje, seamos vasijas de honra, vasijas para honrarlo a Él, para alabanza de su gloria, porque dice que hay vasijas para deshonra también, y esas van a ser consumidas, van a ser rotas el día de la batalla, el día de grande y terrible del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué más dice? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús el Mesías y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer
para los deseos de la carne. O sea, no dejarle a mi carne que me coja ventaja. Hoy hablábamos y el Señor ponía un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo veo que mis ojos me hacen caer, entonces dice el Señor que Él nos fortalece para que no hagamos el mal. Pero si mi corazón todavía no está transformado, pues mis ojos me van a ganar y voy a terminar mirando lo que no debo mirar, sea pornografía, sea la mujer del prójimo, sea en el caso de las mujeres el hombre que no le conviene, el hombre que no es su marido, adulterando de corazón, como dice el Señor. Todas esas cosas suceden. ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? No, es que es muy duro. Sí, el Señor dio una solución física a esas cosas, ¿sí? El ojo no puede ver si el párpado lo cubre. ¿Sí ven? Algo tan sencillo como eso. El ojo no va a poder ver si el párpado lo cubre. El ojo no va a poder ver en esa dirección si el cuello lo mueve, ¿cierto? ¿Hay solución? Claro que hay solución, pero tenemos que entender que no nos podemos dejar llevar. Dice la palabra de la lengua. ¿Qué dice de la lengua? Que es un mal grandísimo, que enciende el fuego del infierno, dice la palabra de Dios. Es algo grandísimo, pero es tan pequeño que puede ser controlado. Dice que el hombre que puede controlar la lengua, ese es hombre sabio. Ese es hombre justo y sabio, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, es que sí, es que, uy, la lengua lo deja o no, pero también hay una barrera natural. La lengua no sirve de nada si los labios no se abren. ¿Sí ven? O sea, todo el Señor ha dado una solución. La sabiduría que viene del Señor es entender y conocer y aplicar esas soluciones que da el Señor, esas reglas que da el Señor. Si la lengua se va a desbocar y yo veo que la lengua me gana y que la lengua me está siendo chismoso, diciendo mentiras, diciendo malas palabras, cierre la boca. La lengua queda totalmente anulada con la boca cerrada. La lengua puede estar que se muerde, que se pica por hablar, pero si usted no abre su boca, no va a haber problema, va a poder controlar la lengua. ¿Sí ven? Estos son pequeños ejemplos de que el Señor nos dio dominio, nos ha dado dominio propio, si es que el Espíritu del Señor está en vosotros, como dice la palabra. Entonces, pidámosle al Señor eso, pidámosle que nos edifique, pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Ahorita vamos a Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Jeremías, capítulo 4, versículo 22. ¿Alguien me lee este pasaje, por favor? Amén, pastor. Yo lo leo. Me dice la palabra del Señor. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el concepto que el Señor tiene del pueblo? Porque mi pueblo es necio. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? Acuérdense de ese niño que lo mandan y no hace caso, que le pegan y vuelve y hace lo mismo, que pese a que le prohíben algo, vuelve y se mete de cabeza por donde no tiene que meterse y hace lo que no tiene que hacer. ¿Qué niño tan necio? ¿Han tenido o han sido ustedes o he sido yo, hemos sido nosotros ese niño necio? Muchas veces nosotros es muy fácil identificarlo en los demás, ¿cierto? Es fácil identificarlo en los demás, pero pues debemos tener en cuenta que muchas veces nosotros hemos estado en ese lugar. El niño necio es como ese, qué fastidio, ¿cierto? A veces, qué fastidio ese niño, mire, no hace caso, daña todo, tumba todo, está brincando, está ensuciando, mire, ¿qué niño no hace? No haga eso, papito, no haga eso. Y sigue el niño, lo mismo. Entonces, el Señor nos compara con eso, dice, porque mi pueblo es necio, necio, necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. ¿Sí ve? Ahí aparece la palabra ignorancia. Ignorancia. No conocíamos a Dios y ese es el problema, no conocer a Dios. El que usted pertenezca a la religión que usted quiera no le garantiza que conozca a Dios. Eso no garantiza nada. La gente dice Señor, Señor, pero no le obedecen. La gente, de hecho, el Señor advierte que en el día final muchos van a llegar en ese día y van a decir, Señor, Señor,
en tu nombre hicimos esto, en su nombre hicimos muchos milagros, en su nombre resucitamos muertos, en tu nombre sanamos y todo. Y Él les va a decir, apártense de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad, la palabra original ya lo hemos estudiado acá, es anomos. A sin nomos ley. ¿Sí? La anomia es eso que tradujeron ahí como hacedores de maldad, como iniquidad, pero en realidad significa sin ley. O sea, los que se van a apartar, con los que el Señor les va a decir, no los conozco, es los que no tuvieron la ley de Dios. La religión, el cristianismo, el catolicismo, la religión que usted quiera, eso es lo que hace. Dicen, nos apartan de la ley de Dios. Nos dicen, mire, por ejemplo, en mi Biblia físicamente podemos ver el ejemplo que mi Biblia, miren el grosor de este libro. Nos dijeron a nosotros que esto es el Nuevo Testamento y esto es el Antiguo Testamento. Entonces, que nosotros ya como estamos en la gracia, estamos en este lugar y pues esta es la información que hay para nosotros. Esto ya no, ¿cierto? Esto ya no es, ¿cierto? Resulta que esto es cumplimiento de esto. Bueno, estoy dando un ejemplo físico, ¿no? Porque no es que sea esto y esto, sino todo lo que el Señor Jesús, el testimonio del Señor Jesús es cumplimiento de eso que ya estaba escrito por muchos profetas. Pero la religión desconoce eso de atrás, ¿sí? Entonces ya vamos a analizar un poquito mejor eso. Y ese es el problema, habíamos sido hijos ignorantes, ignorábamos la ley de Dios y no son entendidos. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Mire la descripción, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ese dicho en nuestro país, de pronto, el dicho que dice, echa la ley, ¿qué dice el resto? Echa la ley, de pronto ustedes lo han escuchado, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cierto? Y yo creo que todos lo hemos escuchado, o sea, sí es de conocimiento general. ¿Y qué es eso? Malicia. Eso es pura malicia, maldad. Y cuando hay una ley, tiene que encontrarse la forma de infringir y pasar por alto esa ley. Esa es la mentalidad de nosotros. Así hemos sido criados en los países donde nos hemos criado. Desafortunadamente Colombia, bueno, la mayoría de los países, ¿sí? Principalmente en Latinoamérica, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y sí, claro, no, sí, y toca buscar la forma. ¿Por qué? Porque pues eso es la malicia indígena que es tan dañina, pero la gente la ama. Ay, métale malicia indígena ahí, hágala, no se ponga en la cola, que va a tirar una hora ahí, pero hay otros que sí la hacen y usted va a pasar el derecho de los demás. Por eso la gente se pregunta, ¿y por qué el país volvió a estar otra vez tan mal? Mire que este presidente o que el otro, o por qué, miren, el problema ahorita, el que más está enfocándose, más que todo en nuestro país y en Estados Unidos, en muchas partes, miren Maduro, que lo saquen, sáquenlo. Entonces, el problema grande es que creen que con la salida de una persona del poder, todo se va a arreglar, todo se va a arreglar. Y que ya, mire, el régimen y el dictador, y entonces todo es lo peor, y yo no estoy defendiendo eso malo que él hace de ninguna manera. También lo condeno, toda esa represión, pero lo que pasa es que yo no conozco todos los hechos, Entonces, yo me pongo a hablar por cosas que me dicen, yo no las he podido comprobar, entonces voy a seguir participando del montón, lo que dice el montón. Entonces, ahora todo el mundo está enfocado en que si él sale, la situación en Venezuela se va a mejorar y eso va a estar muy bien. Acuérdense qué pasó cuando entró el otro presidente, Chávez. ¿Qué pasó? La gente estaba aburrida de la corrupción de la clase dirigente. Por eso se fueron en masa a escogerlo y a subirlo y fue una celebración nacional cuando él subió y unos poquitos entristecieron, entonces todo cambió, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? Vuelve a lo mismo. Entonces, ahorita está la balanza para el otro lado y la gente cree que si voltean la balanza va a volver a pasarlo, que todo se va a mejorar y todo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque confían en las personas. Ningún hombre va a solucionar esos problemas porque hemos estado llenos de corrupción, de mentira, de avaricia,
de engaño, de malicia, de amor al dinero. ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen las guerras? No, es que la injusticia social. No, ¿por qué vienen las guerras? Busquemos ese pasaje, por favor. La palabra de Dios nos dice por qué vienen las guerras. Eso está en Santiago, capítulo 4, versículo 1. Cuando usted quiera preguntar, pero ¿por qué esta guerra? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces puede preguntarle a un politólogo, puede preguntarle a un profesor de historia, a un historiador, puede preguntarle a un analista económico o a un analista político o a un político mismo, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Dice Santiago 4:1. Santiago 4:1, mire la respuesta. Aquí está la respuesta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. ¿Por qué se pone en guerra la gente? ¿Por qué vienen los pleitos? Todo esto que está pasando y que está ahí a punto de una guerra civil y que que la guerrilla se volvió a tomar el poder y que mire que los otros y la gente todavía espera que el siguiente presidente van a voltear el mismo ciclo por años y años y años y pasa un presidente y pasa el otro. Todavía la gente sigue confiando en que un hombre va a solucionar los problemas. Y eso es triste, no aprendemos. Sabemos que el presidente lo suben y todo el mundo se goza y se disfruta como en un partido de fútbol, sube y después al último están decepcionados. Entonces, no, este no, entonces viene el otro, ese sí, y vuelve a lo mismo y a lo mismo. Y no entendemos porque no buscamos en la información verdadera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, la respuesta es totalmente aparte y diferente a lo que un politólogo podría decirle, lo que CNN o el canal de noticias que usted prefiera le pueda decir. ¿De dónde vienen las guerras? Todo el mundo va a un analista político y todo esto. No, acá dice, ¿qué pasó? Sencillo, de que le estamos dando rienda a nuestro cuerpo, ¿sí? Pide y no recibe porque pide mal para gastar en los deleites. Entonces, Señor, que me mejore la situación para yo comprar esto, para yo hacer esto, para que yo tenga plata, para que yo pueda surgir y ser alguien, para ser alguien en la vida, para darle todo. Dice, pero pues pide mal. Dice, ¿por qué? Preocúpese por el reino de los cielos. Busquen el reino de los cielos. ¿Por qué? No, pero es que eso es un problema político, esto no es religioso. No, mi hermano, de pronto es que no hemos entendido. Esto no es un problema político. Ese es el problema. Esto está pasando porque el Señor es el que pone y quita reyes. Si yo entiendo que el problema no es que su voto hace la diferencia, no, mi voto no va a hacer la diferencia de nada, eso es un engaño. No, es que nosotros somos un país democrático, aquí no tenemos reyes sino presidentes, entonces nosotros elegimos. No, la Biblia dice que el Señor es el que pone y quita reyes, ¿sí? No, es que es presidente, lo mismo, ¿sí? Los dirigentes de las naciones son puestos y quitados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses, el Señor Jesús. A Él sea la gloria, ¿cierto? Cuando yo entiendo eso, pues comienzo a pedirle a Él. Dice la palabra, orad por vuestros gobernantes para que podáis vivir quieta y reposadamente. ¿Qué es lo que le debo pedir al Señor? No, pues que él apruebe la ley de esto, o que no apruebe la ley de lo otro, que no haya reforma pensional, o que no haya reforma a los impuestos. No, Señor, ten misericordia. Tú que eres quien pone y quita a los presidentes. Señor, pon un presidente que sea temeroso de ti. ¿Alguien pide eso? No, Señor, que gane este candidato porque el otro es comunista, entonces eso acaba, eso vuelve todo peor. Y los otros, no, que gane este porque la oligarquía tiene mal este país, y entonces viene la misma pelea de siempre. Sí, eso no tiene fin, Va a ser siempre el mismo problema, porque confiamos en personas. La palabra me dice a mí que yo tengo que confiar en el único que puede hacer todas las cosas.
¿sí? Por favor, Señor, te pedimos que guardes este país, que por favor que nos hagas tener temor de ti. Buscad primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás os será añadido. O sea, estas cosas son añadidura. Entonces, por eso ya vamos entendiendo por qué la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos que hay unas leyes, hay unas normas que rigen el universo, que hay cosas que el Señor ha determinado que disponen y rigen el universo entero. ¿Cómo funciona todo? Pues eso está aquí en la palabra. Entonces, como yo no me voy a esa información, estoy siendo ignorante de lo que rige el universo. La gente sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo y piensa que eso pues no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Que pues es mentira, eso no es nada, una mentirita piadosa, es por el trabajo, por lo que sea. Eso se va acumulando, eso se va acumulando y eso va a salir en algún momento. El Señor dice que la paga por mentir, como por cualquier otro pecado, muerte, que la paga por infringir el mandamiento de Dios es maldición. Entonces, cuando yo miento, como yo no sé que esa es una ley que rige el universo, yo crea o no crea, no, es que mi hermano, yo no creo en eso, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo creo más en la ciencia, en el universo, en el destino, en el futuro, lo que quiera, pues es que ese es el problema. La ignorancia consiste en que no sabe que si no crea, va a tener que dar cuentas en el tribunal del Señor, Jesús. Va a tener que dar cuentas en el tribunal del Mesías. Eso dice la palabra. Todos, porque todos compareceremos delante del tribunal del Mesías, ¿cierto? Entonces, ahí viene el problema de la ignorancia. Cuando yo veo, yo entiendo, si yo miento, me va a generar maldición a mí, a mi familia, a los que me aman, a los que están en mi entorno, voy a generar maldición de mí para ellos también. Entonces, ya entiendo y ya dejo de ignorar eso. Ya el Señor, yo no sabía. Ahí viene una salvedad y vamos a continuar leyendo aquí. Recalcar eso, que fuimos sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Algo tan básico como, pues, no, haga la vuelta fácil porque no, usted el vivo vive del bobo, ¿cierto? El vivo vive del bobo. Y también la otra de que, no, pero que se va a poner a ayudarle, no pierda tiempo ahí, camine, vamos, camine, no se ponga a ayudarle, que le va a dar nada, no le dé plata a esa persona, no, hágale, no sea débil. Pero sí, el mal no lo pudimos hacer, no supimos hacer, no podemos decirle a alguien, venga, eso es mentira, por favor no mienta, que eso le trae maldición a usted y a su vida. Eso está mal, eso es mentira. No, por el contrario, todo el mundo se queda callado, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, que no conocemos cómo funciona todo, por eso preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿De dónde vienen las guerras? Ya vimos la respuesta. ¿Por qué hay maldición? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué viene esta situación a mi país? Y laméntese, y laméntese, y laméntese, y la respuesta está a la mano. La respuesta está en la palabra de Dios. Ahí está todo, ¿cierto? Entonces, miren, el problema del error, el Señor lo dice. Vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Bueno, aquí se está tratando un tema específico, pero esta respuesta del Señor aplica para todo, ¿cierto? Dice, ¿por qué venimos siendo ignorantes? ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error? Dice el Señor en Mateo 22, 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, o sea, ustedes están equivocados, ustedes están cometiendo un error. ¿Cuál es ese error? Dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos estaban diciendo una cosa, a ver, esto es así, y están tratando de tentar al Señor, y el Señor les dice algo que se aplica a todo. Esto no es solo para ese tema que se estaba tratando, por eso no entramos en profundidad a mirar el tema que se estaba tratando, porque esto se aplica a todo. El problema de estar uno errado, equivocado, es ignorar las escrituras y el poder de Dios.
Las escrituras, básicamente, porque las escrituras son las que dan testimonio del poder de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo funciona todo? Entonces, el problema del error es ignorar las escrituras. El problema de lo que usted quiera es ignorar las escrituras. El error grave es ignorar las escrituras, porque cuando no conocemos la escritura, pues hacemos lo que la escritura prohíbe y entonces eso nos genera maldición, eso nos genera problemas, eso nos genera dolor, sufrimiento, cosas malas. Pero entonces por eso estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está la explicación. Pero no, es que pues yo no soy religioso. No, eso no importa. Eso no importa. La ley rige para todo el universo, tanto que sea que desde la época, desde Adán hasta la época de ahora. No, es que ahorita estamos en los tiempos modernos y no es que ya las cosas son diferentes. No, la ley es la misma porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Dios es y por los siglos, dice el Señor Jesús. Él no cambia, Él no varía, Él no cambia de opinión, que es que mandó ayer allá como eran ellos, entonces a nosotros hay otra ley diferente. No, no es así, no es así. Entonces continuemos. Para dejar de estar errando, de estar equivocados por la ignorancia de las escrituras, por no conocer las escrituras. Y en la religión, generalmente, lo que hace uno es eso, le afianzan conocer un pedacito, léase un versículo. Entonces todos los días le mandan un devocional a usted, lee el versículo y lee las consideraciones del pastor o de la persona que lo envía. Entonces el versículo es así y las consideraciones son como así. Entonces la gente cree que está en sintonía con Dios porque ya leyó su devocional. Entonces, un versiculito ahí. La Biblia está llena de sabiduría y yo pretendo que con un versiculito y ya como cumplí con mi parte, ya bendígame porque yo estoy haciendo el devocional. No, no, eso no funciona de esa manera. ¿De qué me sirve tener la Biblia si no la leo? Sí, es como usted dice que tiene un carro lujoso y no lo maneja. ¿De qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Para nada. El carro se va a acabar. Va a llegar un tiempo en que pues, de no usarlo o lo usa otro. ¿Sí? Y usted dice que tiene el carro, pero no lo maneja. No sabe cómo. No ha hecho una licencia. No tiene permiso para manejarlo. Le va a generar problemas, ¿cierto? Va a dañar el carro, puede que se mate usted mismo. Entonces, si no tenemos la verdad, no estoy comparando una cosa física con la palabra de Dios, porque no, pero es algo, es un tesoro, es como la perla de gran precio. Esta es la perla de gran precio. Nosotros debemos dejarlo todo, y en el sentido de dejarlo todo no es irnos a encerrar a un convento o a un monasterio. No, dejarlo todo, dejar toda la ilusión que tenemos en las cosas de este mundo y buscar el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás os será añadido, dice el Señor. El problema del engaño, de estar equivocado, generalmente uno se lo echa a otro. La culpa no es mía. Dice el Señor, hijos ignorantes, mi pueblo es necio, no son entendidos, sabios para hacer el mal. ¿No se acuerdan? Hoy poníamos un ejemplo muy interesante. ¿No se acuerdan quién tenía la culpa cuando uno perdía los exámenes en el colegio? ¿Quién tiene la culpa? A ver, ¿usted por qué perdió esa materia? ¿Por qué le toca habilitar? Bueno, en mi época, ¿no? Yo no sé ahora. ¿Sí? ¿Por qué perdió el año? No, mamá, es que usted no se imagina. Y comenzaba uno. No, mamá, es que usted no se imagina. El profesor me la tiene montada, me la tiene al rojo. Es el profesor. Mamá, usted no se imagina. Él me odia. Él me odia. Esa es la disciplina que hemos traído nosotros toda la vida. La culpa es de alguien más. Es de alguien más. Desde Adán está sucediendo eso. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa al diablo. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Y Eva, ¿qué pasó? El diablo me engañó. O sea, no, yo estoy acá tranquilito y yo, mire, siempre ha venido esa naturaleza del hombre, de echarle la culpa de lo malo que hacemos a alguien más. Entonces, ese es el problema, que el engaño, por ejemplo, si somos engañados, no, es que el demonio me tiene, vino Satanás y me tentó y caí. Cuando dice que es la concupiscencia del mismo hombre que sucede, que pasa, que hace que el hombre no tenga dominio propio, porque no ha transformado su vida. Entonces, llega aquí Santiago y nos dice algo muy interesante. Santiago 1, versículo 22.
ya sabemos que ya es tiempo de levantarnos del sueño, dejar de estar dormidos. Ya sabemos el concepto que el Señor tiene de su pueblo, que hemos sido pueblo necio, que no lo habíamos conocido, que éramos hijos ignorantes y que no somos entendidos, que éramos sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no sabíamos, no sabíamos. Ya sabemos que el error está en ignorar lo que dice la palabra de Dios. Erráis ignorando las escrituras, ¿cierto? Ahora el error, entonces no, es que si el diablo es el que, mejor dicho, me engañó y el diablo me engañó. Y pues, imagínense, yo violé a esa mujer porque el diablo me engañó y yo me robé eso porque es que es el diablo, me puso una traba, una trampa y yo caí. Entonces, pobrecito usted, ¿no? Pobrecito. Entonces dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra. O sea, aquí viene otra parte. Ignorar las escrituras es conocerlas, entenderlas y aplicarlas. Dice, pero sed hacedores de solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, ¿puedo yo ser engañado? Claro que sí. Eso de que a mí nadie me engaña, no, eso no se engañe. ¿Sí? ¿Puedo yo ser engañado? Claro que sí. ¿Y quién puede engañarse? Uno mismo puede engañarse, pretendiendo que yo leo y pues leo, ya me aprendo unos versículos, pero no obedezco lo que dice ahí. Amén, amén, sí, claro, amén. La ley dice, no, la ley ya no, la ley ya no es. Eso es lo que predica la religión cristiana. La religión, todas las religiones asociadas al cristianismo y todas las religiones en general. Porque, por ejemplo, la religión de este lado también dice lo mismo. Dice que ya esa ley no, esa ya ellos tienen una nueva ley para la gente de este lado. Entonces, que esa ley no. Lo mismo hace el cristianismo, el catolicismo, de ahí para abajo, que hacen, que dicen sí, amén, Dios, Jesús, pero la ley no. O sea, estamos escuchando, pero no estamos haciendo. ¿Sí? Estamos siendo oidores, pero no hacedores. Entonces, oímos que hay una ley de Dios para el pueblo de Dios y pretendemos ser el pueblo de Dios, pero no hacemos lo que el Señor mandó a Moisés. Y eso es curioso. La religión le va a decir a usted que no, es que eso es la ley y ahorita estamos en la gracia. Entonces, miremos a ver cuándo viene la gracia. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. Como ignoramos las escrituras, vamos a creer cualquier cosa que nos diga cualquier persona. Miren, la mayoría de conocimientos generales que tenemos nosotros no son confirmados. Usted escucha algo en las noticias y usted lo repite. Miren, en las noticias dijeron que esto, entonces usted se forma un concepto sobre el tema y usted comienza, yo lo digo por experiencia propia, cultura general. No, pero sencillamente es una cantidad de información que usted no sabe si es cierta o no, porque la dijo fulanito o la dijeron en este canal, entonces ya uno como el que la da por cierta. No, es que mire que ellos son reconocidísimos y ellos no. ¿Será que no mienten? ¿Será que no mienten? No hay posibilidad de que sea una manipulación y que estén manejando la información, que estén mintiendo, cambiando la verdad por la mentira de los hombres, la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Entonces, es una cantidad de información que usted no puede asegurar porque no está corroborada, a usted no le consta y muchas veces a las personas que la divulgan tampoco les consta y se forma un teléfono roto. Entonces, se forma una doctrina de hombres y eso es la religión, una doctrina de hombres porque este dijo eso, los demás siguieron como borregos ahí, arriados así, y con las palabras y el pensamiento del corazón que es malvado de un hombre, formaron una religión. Todas las religiones tienen un origen, todas las religiones. Pónganse a investigar históricamente dónde empezó el catolicismo, dónde empezó el cristianismo. El cristianismo no comenzó allá en la época del Señor, el cristianismo comenzó en Roma y no por Pablo. El cristianismo comenzó con esos concilios que hubo, ahí comenzó el cristianismo, que ellos decían seguir a Jesús, pero aunque el Señor dijo, yo no he venido a invalidar la ley, yo vine a cumplir, porque no va a pasar ni el cielo, primero pasará el cielo y la tierra, que la palabra de Dios no va a pasar nada, o sea, no venía a cambiar nada, pero ellos dijeron que sí, que Él vino a cambiar todo y que había un nuevo pacto, un nuevo testamento, que lo interpretaron mal. Entonces, por eso podemos decir que el cristianismo nació en Roma,
No nació de boca del Señor ni de los apóstoles. Ellos no predicaron ningún cristianismo. La palabra cristiano aparece como 4 veces nomás en la palabra de Dios y no hace referencia a que sea la forma como debemos llamarnos. No, es pequeños Cristos. Era como una comparación, digámoslo así. No hace referencia a lo que se formó y entonces todo el mundo, perdón. Ahora, los pastores y todo el mundo lo que hacen es defender y predicar el cristianismo. No, es que en el cristianismo los cristianos hacemos esto y los cristianos creemos esto. Y ya se volvió una doctrina de hombres. Y la gente sigue comiendo de esa mentira porque no vamos a las escrituras a corroborar por nosotros mismos. Pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría para entender, para comprender estas cosas, que hay un engaño general en eso. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no, ya estamos en la gracia, entonces ya la ley, el mandamiento de Dios, porque aunque la palabra de Dios permanece para siempre, pero esa palabra esa no permaneció. Es ilógico. Entonces dice, Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid entendimiento. El entendimiento es muy importante cuando somos hijos y somos pueblo de Dios. Tenemos que entender a Dios, tenemos que entender cómo habla, de qué forma habla, qué significa lo que habla. Tenemos que entender las explicaciones que le da a sus santos profetas, a los hombres a los que habló, para interpretar sus visiones, sus parábolas, en parábolas hablaré, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que viendo no vean, ni para que oyendo no oigan, ni entiendan, ni no se salven, ni yo no los salve. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Y eso le dijo a quién? A los religiosos de la época. En ese entonces no había cristianismo. La religión principal era el judaísmo, que no es el seguimiento de la palabra de Dios, porque Moisés no era judío. Moisés no era judío. El judaísmo no cabe tampoco. Aquí lo que el Señor estaba condenando era la maldad del corazón del hombre. Y él les dijo, pues él vino y no le quisieron hacer caso, no lo quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque se fueron en pos de las doctrinas de los hombres y no del mandamiento del Señor. Y el Señor les dijo, erráis ignorando las escrituras. Vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y eso es lo que es la religión, el mejor ejemplo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No, es que ya nosotros como estamos en la gracia, acá dice que la gracia, la totalidad de la gracia, la estamos esperando. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, si ven los conceptos cómo cambian, no es que estamos en la gracia, pero el Señor me está diciendo que espere que eso va a llegar, ¿cierto? Que tenemos unas arras, que son como unas garantías, que son el Espíritu de Santidad, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, dice el Señor. El Espíritu Santo no se recibe por meterse en una piscina o por meterse en un río y hacer una oración de fe. No sucede así. El Espíritu Santo de santidad es el que llega a cambiar mi vida, que ya esas cosas no me agradan lo que estaba haciendo antes, que en realidad me quiero apartar de hacer el mal, que quiero conocer cuál es el bien de la palabra de Dios y que quiero cambiar todo eso que está mal en mí, que comienzo a controlar lo que no me conviene, que mi cuerpo va a obedecer a mi espíritu, que tengo dominio propio. Eso básicamente es. Eso es el verdadero bautismo, el nacimiento, el lavamiento que el Señor hace para que ese nuevo hombre esté ya limpio del pecado, esté apartado del pecado, apartado de infringir la ley del Señor. Entonces dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesús, el Mesías, se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, el problema que teníamos antes era estar en ignorancia de que esas cosas físicas era lo que yo anhelaba para mi vida. Y en eso vivía. No se conformen con eso. Antes eran ignorantes, ahorita ya conocemos. Ya ahorita conocemos. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo algo que está en la ley de Moisés. En la ley de Moisés dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás, eso está en Levítico 19. Leamos Levítico 19, por favor, para que vean que aquí Pedro está diciendo y está corroborando que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, sed santos, así como vuestro Padre en el cielo es santo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Cuando se dice escrito está por el Señor Jesús o por alguno de los apóstoles, lo que está diciendo, el Señor ya lo había dicho a Moisés. Eso está escrito. Lo dicen los profetas, la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Dice, escrito está. Y eso está, ¿dónde está? Pero ¿de dónde sacó? ¿Por qué Pedro dice esas cosas? No que estamos en la gracia y ya no estamos en la ley. Pero mire, acá esos cimientos, todo esto dice, esperen por completo y sean santos porque Dios es santo. 19, dice, 19:1, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo vuestro Dios. Y por acá también hay otra parte donde dice en el 27, ahí más adelantico, en el 27, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, el Señor Jesús, soy vuestro Dios. Guarda mis estatutos y ponedlos por obra, yo, el Señor, que soy quien los santifico. ¿Cómo me santifica el Señor? Poniendo en mí el querer y el hacer, guardar su obra, el querer y el hacer, para que yo ande en las obras que Él hizo desde antes, para que yo ande en las obras que Él hizo desde antes. ¿Cuáles son esas obras? Las obras de cumplir la ley, cumplir la ley. Eso es una orden del Señor. Como yo ignoraba eso, por eso viene el error. Erráis ignorando las escrituras. Eso es lo que me estaba pasando. Yo estaba errado porque ignoraba esto. Pedro no estaba diciendo que la ley estaba abolida. Por el contrario, Pedro está reconociendo que está escrito y que es vigente. Por eso lo vuelve y lo dice. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso de que pues todos pecamos y pues hay que entender y todo, pues usted puede irse por ese lado, ¿sí? Usted puede irse por el lado de que pues, sí, hay que... Y siempre va a venir ese sentimiento como de justificación delante de Dios y de los hombres, que pues es que como uno es hombre y uno peca, es que a ver, todo el mundo peca o está esta parte que dice, sed santos, porque vuestro Dios es santo. Si yo tengo en la cabeza esto, me va a aterrar el pensar que pueda pecar. O sea, el pecado tiene que ser algo que yo mire con desprecio, con miedo porque tengo temor de Dios. Yo no quiero estar en eso otra vez. Pero si yo digo, no, pues que pues como uno, es que uno peca y uno, pues entonces por ahí mismo me voy a ir, voy a justificar todo. Entonces, esto es importantísimo. El Señor es el que dice, sed santos porque yo soy santo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues su pueblo, su pueblo. Entonces queremos ser el pueblo de Dios, pero no queremos guardar la ley para el pueblo de Dios. Es muy chistoso. ¿Por qué? Por ignorancia, por ignorancia. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, deseando cosas que no me convienen, no me sirven para lo que yo quiero en mi vida. Una cosa, bueno, otra cosa muy importante es, miren, esto. A veces dice uno, no, es que yo no sabía. Y hay una justificación, bueno, no justificación. Hay perdón de los pecados cuando se hacen por ignorancia. El Señor lo dice. Mira, hoy uno de mis hermanos, mi hermano Luis Alexander, nos daba un concepto muy, en palabras modernas, dice, el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Entonces uno se va a un libro jurídico, por ejemplo, en derecho, bueno, el derecho básico, yo creo que estos conceptos son básicos, ¿sí?
Y cuando usted desconoce la ley, pues eso no lo exime de tener que cumplirla. Entonces, usted no va, por ejemplo, a emborracharse en este país. Por ejemplo, en este país es prohibido o sea, estar en estado de ebriedad en la calle o conduciendo o lo que sea. Entonces, usted no puede estar en un parque tomando alcohol. Y entonces después dicen, ¿por qué esos países son tan progresos? ¿Por qué progresan tanto, cierto? Sí, acá usted no puede estar borracho en la calle, aquí no puede estar tomando, aquí no venden alcohol en todas partes. Eso es una ayuda muy grande. La gente no está pensando en estar bebiendo alcohol para celebrar, ¿cierto? No es que diga que aquí nadie toma, no, no, y no estoy tratando de loar a los hombres, pero mirar que las cosas que el Señor dice tiene razón en lo que dice. Entonces, cuando yo voy e infringo, puedo ser turista, venir acá unos días solamente y me puse a tomar, pues no, mi país me lo permiten, yo no sabía que aquí era prohibido. ¿Usted qué cree que le va a decir la policía? Ah, ¿usted no sabía? Ah, no, no, perdón, qué pena, no siga, tranquilo, no hay problema, siga. No, no, porque este no es mi país, esto no me pertenece, yo no hice esto. Lo mismo es en este cuerpo y en este mundo en que estamos. Yo no fabriqué nada, yo no fabriqué mi cuerpo lo hizo el Señor, Él hizo, tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre del polvo de la tierra y puso en su nariz aliento de vida y sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. O sea, el que tiene la potestad sobre el hombre es Dios. Él es el creador de todas las cosas, el Señor Jesús dice, porque él es el creador de los cielos y de la tierra. Todo subsiste por la palabra de su poder, dice la palabra de Dios en Hebreos también. Entonces, todo eso le pertenece al Señor. Yo no puedo venir a imponer mis propias leyes porque es que yo no he hecho nada. Yo no fabriqué nada, yo no creé en nada, ¿cierto? Ni mi propio cuerpo, tengo potestad sobre mi propio cuerpo. Porque yo no le puedo decir a mi cuerpo, tengo potestad sobre usted, no se enferme. No, no se muera, viva hasta 200 años. No puedo. Entonces, ¿cuál es la potestad que decir de yo soy mío? No, eso es engañarme por ignorar las escrituras. Entonces, eso no me exime y si entiendo eso va a ser mucho más fácil. El hecho de que yo desconozca la ley no me exime de la responsabilidad que yo tengo de respetar la ley y de cumplirla. Si yo la infringo, no importa si yo no la conozco. ¿Y eso de dónde sale? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19. El libro de Levítico es uno de los libros de la ley de Dios, la ley que el Señor dio a Moisés para su pueblo, y la ley es mandamiento sempiterno, o sea, por siempre. Pero la religión dijo que no era por siempre, que ya tuvo su final. Entonces es el problema de la religión. El no mentir no está obsoleto. El no matar no está obsoleto. Hasta los mismos países reconocen eso en sus leyes, el no matar. Pero en la religión le dicen a ustedes que pues no, pues que ya estamos en la gracia y que no hay problema, que la ley no se debe cumplir. Ese es el problema. Ese es un problema grande. Es un problema bastante grave. Dice Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare, o sea, ¿qué es pecado? Ya sabemos. Miren, analicemos esto. Cuando usted le pregunta, haga el ejercicio. ¿Qué es pecado? Pregúntenlo en la congregación, en la iglesia, o donde sea. Mire, ¿qué es pecado? Preguntarle a un pastor o a las personas que se congregan en las diferentes religiones. Muy probablemente le van a decir un concepto humano, un concepto que les fue enseñado y que ha sido transmitido por mucho tiempo, incluso por generaciones. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? Entonces, bueno, pues pecado es como esto y pues comienzan a dar ejemplos, pero el concepto de pecado está específico en la palabra de Dios. Generalmente no lo usan, no lo usan, no lo usan. Ese concepto que sí dice la palabra de Dios que es pecado. Pecado es infringir la ley de Dios. Eso es pecar. Entonces, el Señor nos viene a liberar de haber infringido la ley de Dios, de haber pecado, porque somos infractores de la ley, o sea, pecadores, y para que seamos unas nuevas criaturas, para que no lo volvamos a hacer. Pero la religión dice, no, sí, pues somos pecadores. Bueno, si ya el Señor nos perdonó. Entonces, miren lo que dice Levítico. Finalmente, si una persona pecare,
o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin saber, sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea, eso de que yo no sabía no me exime de ser pecador, de tener que dar cuentas ante Dios, ¿cierto? Repitamos y escuchemos muy bien porque estos conceptos están vigentes y siempre van a estar vigentes. Finalmente, si una persona pecare, o sea, infringiere la ley de Dios, pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, o sea, las cosas que el Señor que mandan que no se hagan determinadas cosas, dice, aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, aún sin hacerlo sin saber, haciéndolo sin saber, es culpable y llevará su pecado, o sea, hay una consecuencia por el pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, o sea, cuando la persona no sabe. Hay un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? El cordero inmolado. Ese es nuestro sacrificio, el cordero de la Pascua. El Mesías, el Señor Jesús, Él es nuestro sacrificio. Cuando veníamos, Señor, yo no sabía, perdóname, perdóname, perdóname. Y dice, porque por yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado cuando hay un sacrificio de por medio. ¿Y cuando hay un sacrificio de por medio? Cuando yo reconozco que tengo que presentar un sacrificio delante de Dios porque tengo, o sea, que yo merezco la muerte por haber pecado y otro murió por mí. Eso básicamente son los sacrificios. Yo merezco la muerte, pero otro tomó mi lugar. Esos son los sacrificios. Entonces, llego yo y me acojo al sacrificio. ¿Por qué me voy a acoger al sacrificio si yo, pues, a mí no me interesa eso? No, yo tengo que venir. No, alguien tiene que pagar. Yo no quiero morir. El Señor ya murió, ya pagó mi precio. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar arrepentido para poder acceder a ese sacrificio. Me arrepiento y dice, y será perdonado. Porque hay un sacrificio de por medio, porque hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, decía Pablo. Por ignorancia, yo no sabía. Eso es una cosa. Ya vamos a mirar lo otro. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Delinquió contra, o sea, somos delincuentes cuando infringimos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es culpable. Miren, hoy poníamos otro ejemplo también. Cuando un muchacho se acostó con una muchacha sin ser su esposa y pues la muchacha resultó embarazada. ¿Será que si el muchacho dice, es que pues yo no sabía, entonces le van a, usted no sabía que podía quedar embarazada? Tranquilo, tranquilo, no, entonces usted no es responsable, tranquilo, no se haga cargo de su bebé, del bebé que engendró. ¿Será que eso sucede? No, hay una consecuencia. No, es que ya nosotros los pecados ya no nos afectan porque el Señor murió por nosotros y el Señor pagó mi precio. Sí, pero hay una consecuencia. Que ya soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, como las cosas viejas pasaron, entonces ese error que usted cometió, no engendrando un hijo, sino haciéndolo con alguien que no era su esposa, ese hijo deja de ser su hijo porque ya soy nueva criatura. No sucede así. No sucede así. Sino que yo tengo que ser responsable toda la vida por eso. Porque viene una consecuencia del pecado. Una consecuencia del pecado. Así el Señor me haya perdonado y me haya hecho una nueva criatura, hay cosas del pasado que me afectan. Lógico que me afectan. ¿Por qué? Porque pues no hay maldición que venga sin causa. El Señor es mi sustento, entonces Él me va a sustentar, pero de ninguna forma va a tener por inocente al culpable, dice el Señor. Entonces, miren, eso es bastante importante, bastante importante. Aquí juega mucho el arrepentimiento. Es que definitivamente si no hay arrepentimiento, pues no hay nada. No hay arrepentimiento. Dice Hechos. ¿Ustedes sabían que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios? No, pero ¿cómo así? ¿Dónde está eso del mandamiento que Dios... ¿Cómo así? ¿El arrepentimiento es un mandamiento? Sí, el mandamiento
de Dios es el arrepentimiento. Uno de los mandamientos de Dios es arrepentirse cuando uno está haciendo las cosas mal. Sepa que están mal o no sepa que están mal, ¿cierto? Dice Hechos 17:30. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, bueno, para contextualizar, Pablo está hablando en Atenas a unas personas que lo llamaron a un sitio, al Areópago, como especie de templo de Ares, a hablar. Díganos de esa nueva doctrina. Venga a ver, díganos usted, a ver qué cosas nuevas trae. Nos interesa saber esas cosas nuevas. Entonces dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de ignorar la ley de Dios, lo que ha ignorando los mandamientos del Señor, ignorando los que decían sus santos profetas, ignorando la profecía de los salmos, porque nos habían engañado, la religión estaba engañándonos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando a usted le digan que es que pues el arrepentimiento es opcional, no, es un mandamiento de Dios. Acá está diciéndolo. El Señor ha pasado por alto toda esa parte negativa por desconocimiento, todos esos pecados que me tenían consumido, y ahora nos manda, es un mandamiento que nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, miren, ¿por qué el Señor? ¿Cuándo lo mandó el Señor? En Mateo, acuérdense que por allá, ¿cómo comenzó el Señor a predicar? Comenzó el Señor a predicar y en todos los Mateos, en Marcos, en Lucas y en Juan se menciona que desde entonces comenzó el Señor Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es donde el Señor da el mandamiento del arrepentimiento. Es un mandamiento. Cuando el Señor dice hagan, eso es lo que Él está mandando. Eso es un mandamiento, eso no es opcional. Entonces, la ignorancia consiste en eso, mis hermanos y mis hermanas, en desconocer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La santificación. O sea, eso que el Señor le dijo allá en Levíticos 19 y 20 a Moisés, sed santos, santificados pues y sed santos porque yo el Señor soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, oidores y hacedores, guarden mis estatutos y pónganlos por obra, o sea, háganlos. Eso es, oidores y hacedores se refiere a eso que dice la ley. No está obsoleta. Oidores y hacedores, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Señor que los santifico. Eso está escrito, eso es lo que tiene escrito. Entonces, ¿cuándo lo mandó? Arrepiéntanse, mis hermanos, arrepintámonos todos de lo malo y tengamos temor de Dios, porque el Señor ya dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se ha acercado a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, en el sitio, en la condición, en la edad que usted tenga, lo que usted quiera que sea su vida. El Señor se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que arrepentirnos y comenzar a buscar la información. En el cristianismo no se le dice a la gente que es necesario leer toda la Biblia. No, pero la palabra de Dios dice escudriñe, y no hay otra forma de escudriñar. Si usted no la lee, pues no va a servir de nada. No sirve tenerla en un pedestal, no sirve tenerla debajo del brazo. Si usted no la lee y no la aplica, pues va a ser oidor y no hacedor, y va a engañarse usted mismo. Nos vamos a engañar a nosotros mismos si hacemos eso. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias al Señor por toda esta misericordia que ha tenido con nosotros, por congregarnos y tener todas estas personas que gratamente estamos viéndolos y estamos orando por todos los de esta congregación. Que el Señor tenga misericordia de todas estas ovejas y que nos haga caminar en las sendas y en las veredas de justicia. El Señor Jesús los bendiga. Pastor, Mi hermana. buenos días, el Señor Jesucristo me los bendiga, pastor. Pastor, ¿puedo regalar un versículo para mis hermanitos para cerrar? Sí, señora, claro, por supuesto. Cuando mi hermanito, el pastor, dijo que nosotros, o sea, tenemos que dejar de estar en ese celular y permanecer y ser hacedores de la palabra y como dice Josué 1:9,
que debemos de meditar en qué, en la palabra. ¿Para qué? Mire lo que dice acá, pastor. Esta palabra está en Gálatas 2:18. Cuando la simiente de nuestro Señor Jesucristo viene a morar en nosotros, nosotros vamos a anhelar estar, como nos dice la palabra en Josué 1, dice que nosotros debemos de meditar día y noche en qué, en la palabra. ¿Para qué? Dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, si las cosas que yo destruí, o sea, cuando nuestro Señor Cristo viene a morar en nosotros, dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué? De la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, al fin de vivir para nuestro Señor Jesucristo. Con Amén. Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Cuando nuestro Señor Cristo viene a morar a nuestras vidas, como estaba enseñando mi hermanito, nosotros ya no vamos a querer vivir pegados en algo que no nos edifica. ¿Por qué? Para que nosotros no volvamos a edificar lo que nuestro Señor Cristo destruyó. Amén. Amén, mi hermana. Bueno, mira, hay un punto muy importante, muy interesante. Ahora, yo no les estoy diciendo que boten el celular, ¿sí? No quiero que se vaya a tomar por el lado opuesto, porque no, hay que ser centrados en cuanto a la palabra de Dios. Cuando yo hablo las cosas de ser esclavos de las redes sociales y cosas que no edifican, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que no se ocupe un celular. Uno puede usarlo con sabiduría. No quiere decir que usted nunca pueda, por ejemplo, leer una noticia o estar informado o entretenerse un rato, pero pues así como a los hijos, usted quiere, el niño quiere jugar todo el día, pues usted le dice, no, juegue 15 minutos y ya es suficiente, ¿cierto? No quiere decir que estemos totalmente aislados porque es bueno estar informado, por ejemplo, el ver noticias, por ejemplo, eso no está mal. El problema es que yo quiera estar las 24 horas en el celular. Y otra, cuando el Señor se refiere a meditar en su palabra, no quiere decir que yo esté todo el tiempo con la Biblia abierta. No, porque es que el meditar en su palabra es lo que ya he aprendido, analizar las situaciones, cómo está mi situación en mi casa, yo medito, cómo estoy hablando yo medito, qué dice la palabra. No necesita que sea visual, que sea visible para los demás, eso está dentro de cada uno. Tenemos que ser muy centrados en eso para que no se vaya a tomar mal, porque es que no, es que Mauricito nos dijo que es que el celular era malísimo. Si lo sabemos usar con sabiduría, vamos a tener provecho de eso. Usarlo para el trabajo, para de pronto estar informado de las cosas, comunicarme con mi familia, compartir la palabra. Eso no está mal. El problema es ser esclavos de las cosas que no convienen, que no le sirven a uno para nada. Sí, que las redes sociales, que ver TikTok a gente que uno ni conoce, que ni le importa, que ni sabe que uno existe, ¿cierto? Ese es el problema. Si hacemos mira, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el celular no está prohibido, ni el internet está prohibido. No, porque yo del internet saco información muy valiosa de lo que se predica, ¿sí? Hay unos programas para leer la Biblia, hay otras informaciones que uno está mirando qué está pasando en el mundo para saber cómo reaccionar. Esas son señales. Esas son señales que el Señor dijo. Mire la guerra, cómo se está dando, y aquí este otro viene. Bueno, el Señor me dijo eso. Entonces, para que no se tome el mensaje de una forma errónea. Definitivamente tenemos que andar más meditando en la palabra de Dios, pero no para que me vean, no para que me vean siempre con la Biblia abierta. ¿Sí? Me veo, entonces yo tengo que, para que me vea aquí mi esposa, o para que me vea el pastor, que yo me lo paso con la Biblia abierta, pues eso si no lo aplico no sirve de nada tampoco. Entonces, el meditar es algo que pues cada persona tiene en su corazón el meditar, y uno está meditando hasta en el baño. Uno está meditando en todas partes, ¿sí? Eso se vuelve una costumbre y una necesidad de uno, pero no es algo físico que sea visible para los demás. Solo Dios conoce el corazón de los hombres. Ni yo conozco el corazón de mis hijos ni de mi esposa, pero yo la amo mucho, pero yo no conozco su corazón. El Señor dice que Él sí conoce los pensamientos de los corazones de los hombres. Entonces, ahí sí, por favor, quiero hacer quería hacer esta corrección
para que de pronto si lo dije incompleto, lo dije mal, que por favor se entienda de la forma correcta. Todo haciéndolo con sabiduría es provechoso, utilizando los medios para las cosas buenas es provechoso, ¿sí? Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jesús, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y fui consolado. Cantemos canciones a Jesús, porque halló cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y cántale, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.